Expediciones para Sudamérica de Placer Dome. Para los que no lo conocen, voy a decir muy poco sobre él, porque los que lo conocen no necesitan ya mayor presentación. Pero seguramente que todos ustedes han leído esa pequeña Biblia de los yacimientos epitermales publicada por la Sociedad Geológica del Japón. Pues bien, uno de los autores de eso es justamente Antonio Rivas. Así que su experiencia es muy grande y estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar de aprender un poquito más en esta carrera de aprendizaje que tenemos toda la vida. Antonio. Como veis, el buen profesor es mi padre y yo soy el terrible profesor. Contaminado y ahora podrido ya. Porque he llegado esta mañana de viaje desde Santiago, he dormido un poquito, salí a las 4:30 de la mañana. El plan era para mí venir aquí a Lima y quedarme en Lima durante un tiempo en el terreno. Tenemos un proyecto en Placer, pero eso se cambió todo y para no romper vuestros planes, de todas maneras he venido. Pero vuelvo mañana otra vez a Santiago, así que ha sido bastante apretado. Vengo cansado, espero que no se note. ¿Qué más quería decir? Y me hubiera gustado, César, ya te lo he dicho a ti antes, fuera, el auspicio de Placer Dome aquí. Al fin y al cabo, el costo de venir yo a la clase, y ahí no veo nuestra empresa y es una pena. Así que tenerlo todo presente, Placer ha ayudado. No, voy a hablar de alteración y mineralización de los depósitos de tipo pórfido epitermal. Ese es el tema. No voy a hablar exclusivamente de alteración porque realmente es imposible separar la alteración de los procesos de mineralización, tanto en pórfido como en epitermal. No puedo filmar bien. Así que es más fácil sencillamente hablar de los depósitos y en ese contexto se entiende bien la relación que hay, el origen de la alteración y la relación que hay entre la alteración y las diferentes mineralizaciones. De tipo pórfido epitermal, entre otras cosas, principalmente porque es lo que entiendo yo mejor, además porque el espectro de pórfido epitermal incluye casi todo el espectro de alteraciones hidrotermales de interés para nosotros, excluyendo el skarns. No voy a hablar de skarns. Pero, por ejemplo, si vemos en este diagrama esta tabla con la cantidad de oro relativa que hay en diferentes tipos de yacimientos. Estos son para depósitos de más de 5 millones de onzas, depósitos grandes. Vemos que en el Bisbaterrán, los tipos de en Sudáfrica, el 50% del oro. Vamos a excluir el Bisbaterrán. El 12% del oro aproximadamente en el mundo está contenido en epitermales, un 10% en pórfidos y otros yacimientos asociados a rocas intrusivas, un 12% en sedimentarias, incluyendo los tipo Carlin, y después otros tipos de yacimiento. Entonces, realmente, excluyendo Bisbaterrán, los epitermales y los pórfidos se llevan casi una cuarta parte, la mitad del oro de contenido, ¿no? Y además, de nuevo, tienen el espectro de alteraciones, toda la columna que veremos en un segundo, litológica, mineralógica, desde la base de un pórfido hasta la parte más alta de un epitermal, incluye un espectro de alteraciones hidrotermales fascinante. Y las alteraciones de los otros depósitos, por ejemplo, Carlin o precámbricos o los Greenstone Lodes, en muchos casos son parecidas, o sea, muchas veces son sericíticas, alteraciones sericíticas, son mucho menos variadas que las alteraciones que encontramos en el espectro pórfido epitermal. Por eso pienso que es representativo y es útil este grupo de yacimientos. Y utilizando el diagrama clásico de Hedenquist, que está también en ese trabajito, en el libro ese azul que publicamos en Japón, me estoy refiriendo, por supuesto, a todo este entorno, ¿no? De nuevo, desde pórfido, y no hablaré de las zonas adyacentes a un pórfido, hasta la alteración que hay en la superficie. Y voy a hablar mucho más, tal vez, de nuevo, me interesa a mí más, tengo las material, y creo que va a ser más interesante. Voy a hablar mucho más de la parte epitermal, sin ninguna duda. Empezaré con un poco el pórfido y después hablar de epitermales. Me gustaría que hagáis preguntas.
O sea, que si veis algo en algún momento que se pasa, me lo hagáis la pregunta de nuevo, porque muchas veces se me olvida y con lo poco que he dormido hoy seguramente se me olvida todavía más. Así que no tengáis ninguna duda de hacer una pregunta en cualquier momento, ¿de acuerdo? Y no voy a ir a gráficos de actividad de potasio, fugacidad de azufre, temperaturas, salinidades, etcétera, para explicar las alteraciones, porque honradamente se me hace muy aburrido. Voy directamente práctico, al terreno, a las asociaciones minerales, a las paragénesis minerales, que hay dos, como todo en geología, como en todo, en geología también hay dos grupos, ¿no? Los slumpers y splitters, los que tienden a juntar y los que tienden a separar. Yo honradamente soy un slumper, de los que tienden a juntar, a simplificar, por lo menos en la primera etapa de exploración. Después siempre hay tiempo para estudiar en más detalle y empezar a separar, por ejemplo, fases de alteración con mucho más detalle. Pero para empezar, creo que las paragénesis minerales clásicas de ya hace más de 30 años son muy útiles. Por ejemplo, digamos silícica, para cuando tenemos una alteración, ya sea una sílice residual o una silicificación masiva. Una veta de cuarzo no es una alteración silícica, ¿no? Eso es una veta, es un relleno de cuarzo. Pero en yacimientos epitermales, por ejemplo, de alta sulfuración, vemos todo tipo de alteraciones silícicas, donde hay desde sílice residual, sílice granular, el baggy sílica, que es lo mismo que la sílice residual, silicificación masiva, es la misma roca encajante que ha sufrido un proceso de alteración. Argílica avanzada o arcílica avanzada, es difícil traducir a español estos términos, ¿no? Es advanced argillic en inglés. Y esta contiene minerales como alunita, contiene minerales que tienen sulfato, formado en condiciones ácidas, y de nuevo arcillas que se forman en condiciones ácidas. Alunita, diquita, caolinita. Diquita es la forma de alta temperatura de la caolinita, por supuesto. Filofilita. Después argílica, y este término argílica es un término, una alteración arcillosa general, y puede incluir muchos orígenes diferentes. Hilita, esmectita y esmectita, por ejemplo. Propilítica clásica, aquí clorita, epidota y calcita. Es frecuente que podamos distinguir propilítica clorítica y propilítica clorita epidota. En la parte, cuando estamos trabajando generalmente en ambientes epitermales, en ambientes superficiales, es más clorítica. La llamamos alteración propilítica, pero es clorita, no hay epidota muchas veces. En cambio, cuando vas a niveles más profundos, a menudo ya es clorita epidota. Disculpe, en la argílica avanzada, esos ensayos de alteración que hay, generalmente ocurren en los volcánicos, ¿no? Y en un depósito sedimentario también de alta subtratación, ¿es posible encontrar esos mismos ensayos de alteración? Sí. Y yo he hablado en el cursillo, ha hablado Ronel, de Colquijirca. No llegó a venir. Pues Colquijirca es un caso clásico donde hay alteración argílica avanzada en rocas carbonatadas. La acidez, esta argílica avanzada de nuevo es un ambiente, es la como he dicho, assemblage, no sé ni aceleración ni paragénesis, ensamble. Para cada país hay una palabra diferente. El ensamble que se forma por un fluido hidrotermal ácido, ¿no? Hidrotermal, caliente y ácido. En Colquijirca hay disolución primero de la caliza y después formación de alunita, de sílice, una alteración argílica avanzada. Después sericítica o fílica. Y aquí ponemos el término sericita, porque no, sericita no es un mineral, ¿no? Es una hidromoscovita, es una moscovita de grano fino hidratada, o es una hilita, generalmente es silítico, ¿no? Sericítica, es más profunda, es más alta temperatura. Y potásica, biotita, ortoclasa, alpinoide. Yo no sé si alguno tiene alguna duda sobre esto, pero yo he oído alguna vez a un compañero mío incluso diciendo, hablando de alteración potásica, en inglés no dicen potásica necesariamente, en inglés dicen K-silicate. De silicato potásico, no potásica, porque a veces cuando por ejemplo se dice potásica, hay a menudo una tendencia a entender que es una alteración que viene con mucho potasio, ese fluido, y no es así necesariamente. La clave en todas estas paragénesis es equilibrio físico-químico. ¿Cuál es el mineral que es estable, o la
el ensamble de minerales que es estable en las condiciones físico-químicas pertinentes, ¿no? Si es ácido y a 200 grados centígrados, los minerales que tenemos son estos, son los que son estables. Y aquí hay minerales de potasio, la lunita, la hilita y la biotita, por ejemplo, todos tienen potasio. Pero si un mineral de potasio no es estable en esas condiciones físico-químicas, no hay ese mineral. No quiere decir que el fluido no tenga potasio. Entonces, voy a utilizar estos colores en la mayor parte de las diapositivas. Estos colores, el rojo para silícico, argílica avanzada naranja, argílica amarilla, propilítica verde, un azul claro aquí y un violeta. En algunas diapositivas ya no tengo estos colores, pero intentaré utilizar lo más posible el mismo código de colores para la diapositiva. ¿Está de acuerdo en utilizar la nomenclatura de argílica intermedia, por ejemplo? Sí, argílica y argílica intermedia es muy difícil de distinguir. Yo pondría argílica intermedia ahí. Pues, indistintamente, si lo quieres. Si haces el... Si reúnes, si vas a simplificar, puedes decir argílica o argílica intermedia. Después tienes que empezar a distinguir, ¿no? Dentro de argílico intermedio, porque la argílica intermedia realmente son los mismos minerales. Lo único que pasa es que puedes tener un poquito de caolinita, algo intermedio entre avanzada y argílica. En su estilo. Como en un sentido general, agilización, ¿no se puede decir? Agilización, claro. Agilización sería esta, argílica. Siempre un poco de kaolín, ¿no? Siempre el kaolín puede presentarse en la tercera. Bueno, después kaolín, claro, kaolín, por ejemplo, en un regolito, en una alteración supergénica. Claro. Eso es puramente supergénico, eso ya realmente no encaja en esta, es una alteración hidrotermal, eso es una alteración, eso es una... No, yo me refiero a la caolinita, ¿no? Como está allá, ¿no? En la parte de la alteración argílica avanzada. La caolinita. Sí. Entonces, puede haber en la alteración argílica también. En la argílica puede haber un poco, todos ellos son un poco... Puede, sí, no es una línea. Por supuesto. Nunca, ¿no? De nuevo, son procesos de equilibrio, son reacciones de fisioquímicas o tendencias a equilibrio con el fluido fisioquímico, con el fluido que están en contacto. Y eso nunca se lleva o generalmente, sí hay unos casos en que se lleva al extremo, la sílice bagisílica sí se lleva al extremo, pero generalmente tenemos todo el espectro, ¿no? Y por ejemplo, la argílica avanzada encontramos zonas que se llaman de cuarzo alunita, y realmente estás intermedio entre estos dos, ¿no? Y después ya no hay alunita a escala de una muestra. Si además de eso le añadimos el tiempo, estas cosas no ocurren, estas alteraciones no ocurren en un momento, ocurren en un momento, pero después, unos miles de años más tarde, unos decenas de miles de años más tarde, las condiciones han cambiado. Entonces el resultado que nosotros vemos después, varios millones de años más tarde, es el resultado tienes que incorporar el tiempo también, ¿no? Hay superposición de alteraciones. Una pregunta. Entonces todos estos minerales son solo primarios. Todos son alteración. Todos estos minerales son, buena pregunta. Todos estos minerales que hay aquí son minerales de reacción por alteración hidrotermal. Ninguno se incluye, por ejemplo, si hubiera una lunita secundaria o una argílica avanzada. Perdona, no te he entendido bien. Con primario me refería, no son volcánicos, por ejemplo, no son los minerales. Estos son productos de alteración. La biotita aquí es biotita secundaria. La lunita es una lunita... Es que estamos hablando de diferentes cosas. Cuando tú dices alunita secundaria te refieres a lunita supergénica, ¿no? Ajá. Pero esta biotita secundaria, o sea, el primario es el mineral que forma la roca. El mineral que viene en la roca volcánica o la roca sedimentaria. Todos estos son secundarios, digamos, son hidrotermales. Dentro de estos hay uno especialmente importante, y voy a hablar mucho, como sabéis, es uno de mis temas favoritos, es la lunita y la regeneración argílica avanzada. La lunita puede tener varios orígenes. Supergénica, que es la secundaria, o hidrotermal, que es la hipogénica o primaria. Claro. Ok, entonces dentro de estos minerales hipógenos podría incluirse también un... Hidrotermales hipógenos. Claro, hidrotermales hipógenos. ¿Podría estar incluido un supergen? ¿Está incluido? Sí, no en este sentido. No aquí estamos hablando de hidrotermal. No es supergénico. No es supergénico. Por eso es importante distinguirlo. Aquí estoy hablando de alteraciones hidrotermales, de agua caliente, con agua caliente. Una pregunta, al hablar de la consistencia de alunita, por ejemplo, con pirofilita,
estamos hablando de dos pH diferentes. ¿Por qué estamos... ¿Cómo explicaríamos dentro del mismo ensamble, ¿no? Son pHs ácidos en conjunto, o sea... ¿La pirofilita también? Sí. Claro. Pero... No sé si siempre, pero desde luego en el ambiente en el que estamos viendo aquí en epitermales, sí, es ambiente ácido. Por si, bueno, creo que la lunita está entre 1 y 2, ¿no? La lunita... 3 y 4, ¿no? Depende de la temperatura. La lunita es entre 2 y 4 y pico, por ejemplo. Y cabalinita ahí. Depende de la temperatura. De nuevo, son un poco... estamos simplificando. No puedes ir después... separar cada uno. No, la pirofilita en este ensamble, cuando tienes alunita pirofilita, cabalinita pirofilita, es una alteración ¿Hay qué condiciones? más ácida que la que forma hilita. Bueno, ¿qué condiciones físico-químicas tendríamos ahí en ese ensamble? Alunita pirofilita. ¿Qué condiciones? Físico-químicas. No tengo diapositivas de esto. No tengo. No, el cursillo era para estudiantes. Era justo ver las preguntas, porque vamos a tener un nivel mucho más agradable de discusión, de discusión en general, ¿no? Pero no he traído por dos cosas. Realmente yo ya no trabajo ni siquiera con los gráficos así de un pH específico. Es buen momento para introducirlo ahora. Hay un trabajo, no sé si sois familiares con el trabajo de Corbett y Leach, que tienen una gráfica, la veo a menudo, una gráfica, un cuadrado con muchísimos cuadrados chiquititos para cada dos minerales y pone pH y temperatura. Es un poco complejo utilizar eso, desde mi punto de vista, porque en un punto determinado, o sea, primero que el pH y la temperatura no tienen escala. Segundo, que no te importa mucho exactamente si el pH fue 2.3 o 2.4 o 3.5, porque ese fue el pH en ese momento, pero ya lo veréis, tengo muchas diapositivas sobre ello. Los sistemas superficiales varían muchísimo, extremadamente dinámicos. Entonces una fumarola está aquí hoy y dentro de 50 años está allí. El pH cambia continuamente, ¿no? Entonces realmente en nosotros para yacimientos, que es lo que yo voy en el aspecto práctico, no nos ayuda mucho intentar hacer esos pequeñitos nichos para cada parte del sistema, porque de nuevo estás intentando entenderlo y viene el tema del tiempo. Pero vamos a seguir. Después Esta es la columna de alteración y litología. Está modificada de un diagrama de Silito, digamos representativa, que la utilizo para alta sulfuración, pero también vale para pórfidos, con esas alteraciones colocadas. O sea, un intrusivo, que no tiene por qué ser un intrusivo, puede ser una serie de diques, una serie muy compleja de intruyéndose unos a otros. Alteración potásica, típicamente hay alteración silicítica a niveles más altos. Argílica o argílica intermedia, exactamente lo mismo. Argílica avanzada, los naranjas, pongo dos colores naranja, silícica en rojo, y argílica avanzada nuevo aquí. Y eso voy a pasar bastante tiempo. Me gustaría saber cuántos de vosotros tenéis buena familiaridad con la argílica avanzada aquí arriba y la argílica avanzada aquí alrededor del rojo. Si podéis, si levantáis la mano, que tenéis argílica avanzada steam heated con argílica avanzada hipogénica. Nadie, de verdad. Eso es importante, entonces pasaré más tiempo con ello. Bueno, en ocupante el sigma ocurre algo similar, ¿no? En la parte inferior, en los niveles bajos, se trata como argílica avanzada bastante pirofilita, ¿no? En la parte alta hay sílice y, bueno, arenita, liquita, eso, ¿no? No es exactamente, puede ser, o sea, hay es pirofilita en la parte baja y diquita, sílice arriba, pero tanto diquita como pirofilita como cuarzo, todos ellos pertenecen a la argílica avanzada 1, la que pongo aquí 1, que es la de magmático de termal. La argílica avanzada 2 hay aquí arriba, y vamos a hablar más de ello, se forma por encima del nivel de aguas freáticas, por oxidación con oxígeno atmosférico, y ahí ya no tiene diquita o pirofilita. Es más baja temperatura. Pero ahí sigue siendo hipógeno. Es hipógeno. Uy, esto vamos a tener más rato si nos aclaramos con el hipógeno secundario primario, lo haremos. No, lo que ocurre es que como queda expuesto en algún tiempo,
Entonces vienen procesos supergéneros que pueden seguir alterando ciertos minerales. Esto es otro hipógeno, todo esto es hipógeno, y todo es hidrotermal. Supergeno puede venir después. Y por supuesto clorilítico en los márgenes, que va a ser más clorítico, a más baja temperatura y más clorita pilota en profundidad. Y en pórfidos, muchas veces, en alteraciones relacionadas con intrusivos y con pórfidos, hay una alteración sódica, no potásica, sódica alrededor. Temperaturas, rangos de temperaturas y de, por ejemplo, la alteración potásica. Digamos entre 350 o 400 grados y 600 grados centígrados. Es una alteración típicamente relacionada con el fluido magmático enfriándose. Alta temperatura, más de 350 grados centígrados y digamos hasta 600 grados centígrados, 500. Típicamente la alteración potásica está relacionada con líquido hipersalino, con inclusiones fluidas con sal. La alteración sericítica es en un rango típicamente intermedio entre epitermal y el pórfido. Entonces pueden ser desde por abajo por 250, 300 grados hasta 450 grados centígrados, un poco más fino en la potásica. Argílica intermedia, en la parte profunda de la argílica intermedia hay más pirofilita, y después es intermedia, lo dejo ahí, porque argílica avanzada ya empieza, la parte donde empieza el comienzo de argílica avanzada es el comienzo de la reacción de SO2 con agua, SO2 magmático con agua, y eso ocurre alrededor de los 350 grados centígrados. Es decir, aquí alrededor de 350. La parte principal de argílica avanzada entre 150 y 300 grados centígrados. Sericítico entre 300 y 450 y potásica más alta. Están bien definidos los rangos de temperatura. Vamos a empezar con un pórfido. Ejemplo que yo conozco. Un pórfido es un pórfido en Filipinas. El pórfido... voy a echar para atrás. No todos los pórfidos tienen encima, los yacimientos de tipo pórfido sobre oro, tienen encima una zona de argila. Casi todos tienen encima una zona argílica avanzada, pero no todos tienen encima un yacimiento epitermal, un depósito epitermal metálico. ¿De acuerdo? Pero este caso que voy a presentar, Lepanto, sí. De nuevo, es muy interesante porque tiene todo el rango de alteraciones. Y Lepanto... Estamos en Filipinas, en la isla de Luzón, es la localidad tipo de la luzonita, que es la forma de baja temperatura de la enargita, el sulfoarsenuro de cobre, ¿no? Este es el mapa geológico, la escala 1 kilómetro. Aquí hay una tonalita, un intrusivo mioceno grande, y tenemos en la parte, esta es la mina de Lepanto, esa es la proyección a la superficie de la mina de Lepanto, y aquí hay una proyección en la superficie de un pórfido, se llaman FSE porque es el Far Southeast. En la mineralización en Lepanto empezó desde el noroeste y empezaron a trabajar hacia aquí, una buena distancia subterránea, y eventualmente descubrieron en los años 70, 80, descubrieron este pórfido muy profundo. Ahora voy a enseñar bastantes secciones, que es el Far Southeast Pórfido. Es una zona interesantísima, este distrito se llama el distrito de Mancayan, es del estilo a Cerro de Pasco o a, por supuesto, Cajamarca, Yanacocha, una densidad de mineralización impresionante. O sea, en meramente 25 kilómetros cuadrados, aquí hay un pórfido enorme, un epitermal, o sea, entre los dos hay como 7 millones de onzas de oro, otro epitermal, este de sulfuración intermedia, aquí Victoria, otros 3 millones de onzas de oro, otro pórfido Guinawan, y después tenemos estas zonas de naranjas, alteración silícica, silicic quartz-salinite, realmente silícica y argílica avanzada. Una enzima del pórfido de Guinawan Guinawan es un típico pórfido, como un dedo, que baja, desciende como varios cientos de metros, y toda esa alteración argílica avanzada, si veis aquí en naranja, silícica, está en la discordancia entre estas rocas con una V, estas rocas volcánicas,
y las rocas del basamento, que son estas alrededor. Lo que hay aquí es un centro volcánico con, primero, 2 o 3 conductos volcánicos y varias intrusiones, y la formación de al menos 2 pórfidos. Muy parecido también al distrito de Farallón Negro en Argentina, donde tenemos un conjunto volcánico, un centro volcánico, Farallón Negro Grande, con pórfido bajo la lumbrera, vetas epitermales como Farallón Negro, Capillitas, el otro pórfido de, ¿cómo se llama? Agua Rica, Mi Vida también, ¿no? O sea, un volcán con varios pórfidos en su núcleo y epitermales. Muy reciente. Esta es una vista acercándose aquí está la tonalita miocénica, este es el basamento y el volcán, el macizo volcánico, el volcán estaría aquí, está erosionándose. Esa es la pista de aterrizaje, es como aterrizar en un portaaviones. Es bien, es un poco como Perú, la topografía de Filipinas, esta parte de Filipinas es exagerada. Y hay una pista de aterrizaje ahí exclusivamente por la sílice que hay, la silicificación que hay en la discordancia. Eso permite que haya una superficie más plana. O puedes viajar en camioneta y esa carretera allí es esta. Y pasa la camioneta todavía. Esta es la carretera por radio. Todavía pasa la camioneta por aquí, por lo que queda, se va cayendo, pero todavía queda un poquito y sigue pasando la camioneta y cada vez queda menos. Esta es una sección a lo largo de la falla de Lepanto, no mostré antes. La falla de Lepanto es esta, Lepanto Fault, aquí, ¿de acuerdo? Es una sección noroeste, sureste, de varios kilómetros de longitud y como casi 2 kilómetros verticales. El cuerpo, aquí el basamento. Estas son las dacitas, riodacitas, que formaron el volcán justo, el cuerpo del volcán justo anterior a la formación de este yacimiento. El pórfido, este es el envolvente de 1% equivalente en cobre para el pórfido de Far Southeast, los diferentes diques, todo muy esquemático, y después el envolvente de 2,5% de cobre. Es un cuerpo de enargita oro. Tiene 3 millones de onzas, o produjo 3 millones, ya está cerrado de Lepanto, produjo 3 millones de onzas de oro, pero realmente era una mina de cobre, una mina de enargita. Entonces parece que tenía Marcapunta. Marcapunta que está en cerro. Totalmente, o sea, la similitud con Marcapunta... No, pero sí la parte del manto, es parecido. La similitud con Marcapunta es absoluta, sí, sí. Hasta el punto de que o sea, Marcapunta, si veis aquí, el feeder, el conducto volcánico, está un poco separado de... Bueno, no, es que en Marcapunta no sabemos el impuesto. No se conoce. No se conoce. Seguramente lo hay en profundidad. O una alteración potásica, seguramente lo hay. Pero esta mineralización que hay de enargita oro o plata es idéntica a la que llaman allí smelter. Es un reemplazamiento completo de la tenemos una zona de oro que tiene un manto de oro también, cerca de la enargita, ¿no? Idéntico. Lo que no hay en Lepanto son las rocas carbonatadas, claro, que han producido los mantos de zinc. Sí. Pero soneado, ¿no? Soneado. Exacto, aquí no está tan zoneado. Claro. Si hay una zonación, y de hecho cuando estaban trabajando Lepanto, venían a lo largo de esta discordancia, es donde está la mayor mineralización, obviamente un control de los fluidos. Trabajando, veían que había más estaño hacia aquí. También veían que la mineralización iba descendiendo en elevación. Y comprobaron que las rocas volcánicas, el tamaño de los fragmentos de la brecha volcánica, brecha primaria volcánica, eran más grandes hacia aquí también. Entonces, no solo se conocía eso es interesante, solo se conocía esto, obviamente. Y muchas veces cuando estamos mirando proyectos o prospectos o minas, es cuestión de ir cambiando la escala, porque en Lepanto durante 50 años se conocía esto solo y se vieron obligados a ir cambiando la escala hasta que alguien encontró fragmentos de pórfido, de mineralización tipo pórfido potásica, la alteración potásica con calcopirita y bornita en esta zona de aquí. Se hicieron sondeos profundos, vieron que toda la alteración, y después se hicieron sondeos desde la mina en profundidad y encontraron este pórfido. Y entonces ya cambió la escala a esto. Pero encontraron más estaño en esta dirección,
fragmentos volcánicos más grandes, con lo cual proximidad hacia el conducto volcánico, hacia un control magmático, si es que hay un control magmático, proximidad, y también, ¿qué más dije? Estaño, fragmentos más grandes, y que se iba yendo hacia abajo. Es muy parecido a la sección, por cierto. ¿Qué más quería? Las alteraciones en esta sección. No son exactamente los mismos colores, y no se ven igual, pero potásica, alteración K-silicate, clorita hilita, esto es una alteración sedicítica, pero tiene algo de clorita. Hilita, clorita. Argílica avanzada, aquí en naranja, esta argílica avanzada, bagisílica y después la analgita oro. Esto es en el plano de la falla. Por supuesto no hay, ahora veis una sección aquí perpendicular a la falla y es muy estrecha, ¿no? La mineralización y la alteración está principalmente controlada por la falla de Lepanto. Y en esta sección se puede ver que la brecha Pipe es posterior al pórfido, porque corta, ¿no? Y es anterior a la aplicación de cobre en analgita, según la sección, ¿no? Sí, es complejo, porque, por ejemplo, aquí se ve claramente que tiene menos cobre. Está mineralizado. Está mineralizado, pero menos. Rompe. De nuevo, esto está muy simplificado. Aquí ponemos intrusivo de intrusivos, pero realmente lo que hay aquí es una serie de diques, y todo está en base a sondeos. Esta parte está bastante poco conocida, la verdad, porque toda la documentación de Far Southeast se ha hecho, mira la escala, 500 metros, o sea, estamos hablando de 4 kilómetros aquí y 1,5 kilómetros verticales. Entonces, esta documentación de esta parte de aquí se ha hecho a través de sondeos desde el nivel 700 en la mina. Aproximadamente desde este nivel se han hecho muchos sondeos hacia abajo, y sondeos hacia arriba muy pocos. Y sondeos desde la superficie para el pórfido se hicieron inicialmente unos pocos, pero rápidamente se vino a sondear desde aquí abajo, ¿no? Entonces, esta parte está poco documentada. Todo es alteración, realmente aquí falta, esta parte de aquí tiene alteración argílica intermedia, argílica avanzada. Esto debería estar relleno también ahí, de alteración argílica. Una pregunta, ¿y los valores de oro en esa sección? Ahí tenemos algunos datos de esto. Uy, no te lo puedo decir, pero vamos, varían muchísimo, ¿no? O sea... Me imagino hay mayor concentración en la zona de analgita. Sí, el oro está principal. Bueno, las leyes son parecidas. Había 3 millones de onzas en Lepanto y 5 millones de onzas en el pórfido. Me parece que la ley media del pórfido es 1.1 de Far Southeast de oro, y la ley media de nargita eran 3 o 4 gramos de nargita oro. Es más alta la ley. Una sección perpendicular aquí, a esta, más o menos aquí. Doctor, si me podría explicar por favor si ahí en Lepanto el soldamiento es parecido al de Cotuquillo, pero en cuanto a zinc y plomo. Porque, ¿En cuanto a cuál? En cuanto a zinc y plomo. Bueno, en Cotuquillo existe un soldamiento en el reloj, sí, y químico muy fuerte. Claro, de nargita hasta zinc y plomo. En Lepanto no sé si habrá ese... En Lepanto hay más cobre en el pórfido y más oro relativamente, comparativamente. La relación oro-cobre es más alta en el epitermal, en Lepanto, que en Far Southeast. En ese sentido es parecida a Colquijirca. Bueno, no, perdón, Colquijirca marcapunta es oro. Después tenemos Smelter, que es cobre-oro. Lo que no hay, no son idénticos, lo que no hay en Lepanto es zinc, un yacimiento de zinc cristal. No hay zinc ni plomo. Puede que sea las rocas carbonatadas, puede que sea la roca carbonatada encajante, puede que sea la secuencia de rocas carbonatadas y de zinc que hay regionalmente en esta parte de Perú, ¿no? Pero no hay un yacimiento de zinc. Después hay otra cosa también. La zonación de... Yo, escuchando a Ron en el congreso de ProExplo, da la sensación que el oro es un poco más joven, ¿no? El oro de marcapunta tiene una edad un poquito más joven que el cobre-oro de Smelter, el cobre-plata-oro de Smelter y el zinc. Que hay quizás dos pulsos solapados. Como vais a ver, las edades de Lepanto da la sensación que solo hay un pulso principal, muy corto.
O sea que estaríamos viendo a una parte solo de lo que es colquijica. Después colquijica tiene, de nuevo, unas orbas encajantes mucho más variadas, ¿no? Además, en colquijica hay una carcosina hipógena. Hipógena. Sí, que es posterior a la energía, ¿no? Y esa no tiene oro. Bueno, seguimos aquí. Estas alteraciones para